El audio del conductor nocturno del canal de gobierno continúa dando de qué hablar, y es que para el diputado a la Asamblea Nacional de la Causa R, Andrés Velázquez, lo allí conversado ante un agente del G2 cubano ratifica lo ya conocido: la corrupción del régimen pica y se extiende. Dicho en sus propias palabras, la descomposición es tan grande que constituye el primer factor de quiebre moral y ético en nuestro país, y por eso es un deber combatirlo. Uno de los que menciona el audio de Mario Silva como corruptos de vieja data es precisamente Rangel Gómez, actual gobernador, ha dicho Velázquez, quien agrega que por ello ha sido cuestionado dentro de las propias filas del Polo Patriótico por corrupto, al punto de que el Partido Comunista de Venezuela se negó a apoyarlo para las elecciones regionales. Reitera el diputado que ha denunciado ante la Fiscalía General de la República y la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional al gobernador de Bolívar por tráfico de influencias, ya que, según ha explicado el parlamentario, Carlos Rodríguez González Piazza, de nacionalidad mexicana y yerno de Rangel Gómez, al parecer obtiene cupos de aluminio en Benalún y realiza ventas de balones de fútbol, autobuses, bicicletas, tanques, morrales y otros productos a la gobernación de Bolívar, y pagados en dólares por su suegro, en detrimento del erario regional. Otros nombres revela el dirigente de Causa R, pero acota que el problema es con el gobernador Francisco Rangel Gómez, quien es el que otorga, firma y paga los negocios. Esas no son las únicas denuncias hechas por Velázquez. Habla también de la venta de más de 100 vehículos supuestamente inservibles a precio de chatarra, cuando no era cierto. Así las cosas, la región que lleva el nombre del padre de la patria se ha convertido en un milagro, pero al revés. Donde su principal riqueza, bauxita, aluminio, acero, ahora deben importarse. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Sí, señor, estamos aquí en La Patilla y queremos agradecerle al doctor Alberto Rabel, a todo el equipo de La Patilla que nos ha prestado esta ventanita que voy a recordar lo que digo tantas veces: esto es el futuro, estos no son medios alternativos, estos son medios digitales, y este es el futuro de la televisión en el mundo, no en Venezuela. Y sobre todo, esto es la verdad que no tiene censura, que no tiene cortapisa, que sencillamente aquí descubrimos la verdad de las cosas que pasan en Venezuela. Gracias a Andrés Velázquez, el diputado, que se volvió a venir para Caracas para estar el día de hoy con nosotros, sobre todo el Día del Padre. Feliz día, sí, de verdad que sí. Y a todos los padres, a todos los buenos padres, a los que son responsables, un abrazo fraterno en este día. Diputado, de verdad muchísimas gracias. Acabamos de ver esta semblanza donde la corrupción es lo que pareciera, no solamente que está marcando el devenir y el quehacer político en el Estado Bolívar, es que la corrupción pareciera un cáncer que se está instalando en todas partes. No, la corrupción no es un mal específico del oficialismo y el gobierno. También vemos que tiene sus tentáculos en otro lado. ¿Y por qué se lo digo? Porque usted hace una denuncia y los primeros que le caen encima a usted son los de la Mesa de la Unidad del Estado Bolívar. ¿Qué siente Andrés Velázquez cuando hace una denuncia de esta naturaleza? De que el gobernador hace tráfico de influencia, vende carros a precios de chatarra, hasta ambulancias, y lo suyo, lo que deberían estar con usted precisamente porque se está luchando contra este régimen, pareciera que le dan la espalda. Dígame, yo quiero oírlo. Bueno, por supuesto, Nito, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Alberto Federico por este espacio. Y no quiero comenzar sin expresar toda mi solidaridad contigo. A una periodista, y me quiero dirigir al país, a una periodista, mi solidaridad con una periodista valiente, con una periodista de esas que uno puede calificar fuera de serie, con una periodista crítica. Puede uno estar o no estar de acuerdo con sus puntos de vista, pero es una periodista que mantiene, discute, da la razón si la tienes y con la cual perfectamente uno puede conversar. No es una recién llegada en el medio, sino que, bueno, tiene todos los años del mundo comunicándose con el país,
dando soluciones para Venezuela y dando oportunidades para que las cosas cambien. Es una mujer comprometida. De manera que mi solidaridad. Y por eso estoy aquí Yo lo sé, diputado, de nuevo de verdad, contigo. gracias. Por eso hoy, bueno, dejé la familia, compartí con ellos en la mañana y me vine No, yo le doy para las acá en la gracias a su tarde. mujer y a sus hijos que Yo- le permitieron de verdad venir Yo acá. salí a las 2 exactamente de Guayana en un vuelo de las 2 para venir aquí después de compartir por allá un Qué bueno, almuerzo. qué bueno. Bueno, y lo que tú acabas de señalar, por supuesto que en mí tiene o ha generado sentimientos, me ha Revuelto. revuelto los sentimientos, porque lo que me da es tristeza. Me da tristeza por el país. Pero tú hablabas, no es solo un sector, son todos los sectores, no es Bolívar, es toda Venezuela, porque yo creo que el clima que está viviendo el país nos está presentando un país severamente enfermo, ética y moralmente. Y yo esto lo tengo que destacar porque en definitiva para mí la práctica política o el activismo político tiene que estar acompañado con la ética, con lo moral. Ética y política no están divorciados, están completamente amarrados. Y ciertamente la corrupción, alguien podrá decir, no, eso no es nuevo, esto no es de este gobierno. Ciertamente es así. Es de mucho tiempo, es de otros gobiernos, pero yo que he estado denunciando, que tú me conoces desde hace mucho tiempo, denunciando siempre en una batalla contra la corrupción y los corruptos, puedo afirmar, después de haber estado batallando contra corrupción de otros gobiernos y de que este es el gobierno más corrupto que haya tenido la historia republicana. Es el gobierno más corrupto, digo yo, desde Guzmán Blanco hasta la fecha. Porque, bueno, casos tenemos. Está el caso de la mafia de la Cabilla, denunciado. Minera. Caso de la mafia Hora del Hierro, caso de la mafia del oro, tenemos el caso de Pudreval, tenemos casos, cuando te digo de casos son los casos más escandalosos, ojo, Sí, sí. de los que han tomado medios, del maletín de Antonini, en los fondos de jubilaciones y pensiones de PDVSA. Ahora está el Bandes también. Está el Bandes, está el caso de Pudreval, de Pedeval, conocido como Pudreval. Y ahora hablan Entonces, de que están llegando no sé cuántas toneladas de comida y entonces uno se pregunta, ¿dónde van a guardar esa cantidad de comida o es que se va a podrir también? bueno, y lamentable cómo sale Venezuela a hacer, a recorrer países, dólares en mano, viendo a ver, comprando, aunque sea en supermercados. El papel toalé lo están comprando en supermercados en Estados Unidos, por cierto. Tenemos el caso de Cadivi, que dicho por la propia presidenta del Banco Central, dicho por este señor quien estaba al frente de finanzas antes de Merentes, Giordani, que nosotros aquí desaparecieron más de 20.000 millones de dólares. Es Cadivi, es el SIDME, es todo eso. Entonces, yo creo que es una situación verdaderamente grave. Y para mí, el tema de la corrupción está directamente proporcional, ligado, amarrado al tema de la pobreza, al tema de la falta de alimentos, al tema de la calle rota, al tema del colegio que no le llegue el agua, al tema del niño que no tiene un pupitre, al tema del hospital que no tiene medicamentos. Diputado, y al tema de la complicidad. ¿Sí? Porque resulta que la corrupción ha tocado, y yo sé que usted me la toreó, pero ha tocado a los sectores de oposición. O no escuchamos todo el video, el audio de Eliodoro Quintero, por ejemplo. Bueno, y Eliodoro, ¿cuántos Eliodoros Quinteros hay? Hay muchos, Y en yo Guayana, quiero saber, por ejemplo, Guayana tenemos Eliodoros Quintero, muchos. Yo quiero saber cuántos, porque ahí en ese audio dicen que hay 16 diputados que le obedecen precisamente a Ruperti.
Y yo me pregunto, y le he preguntado a muchos, ¿quiénes son esos 16 diputados? Yo quisiera saberlo. Así es. ¿Dónde están? Entonces, estamos hablando de unas complicidades que han permitido la instalación Bueno, de este régimen corrupto durante 14 años. Y lo que tú señalabas, yo hago las denuncias de corrupción contra Rangel Gómez en el Estado Bolívar, a nivel nacional y en el Estado. Y entonces, ¿quiénes salen a defender al corrupto de Rangel Gómez? Los de la Mesa de la Unidad, que como a mí se me ocurre, que si yo tengo pruebas, que por qué no se las presenté, que por qué no les... De Bolívar. Porque los de aquí le dieron el apoyo. Claro, bueno, tuvo que salir Ramón Guillermo Aveledo con esa hidalguía y con esa fortaleza moral que tiene Ramón Guillermo a decir, mire, Andrés Velázquez tiene el apoyo de la mesa. Eso es ordenado además por la mesa. Hay una comisión que después de haber, o varias comisiones que después de haber oído el audio del señor bandido Mario Silva, se constituyeron, y yo encabezo esa comisión contra la corrupción, donde precisamente se nombra a este general gobernador del Estado Bolívar, Rangel Gómez, como uno de los corruptos de vieja data. Entonces salen miembros allá de la Mesa de la Unidad a defender... Bueno, le paga Rangel Gómez, bueno, porque las cosas hay que empezar a decir. Bueno, porque hay que desentar. Tú puedes comenzar a especular, hay que empezar a rescatar la moral. Entonces, ¿quiénes son esos individuos? ¿Cuánto les paga? ¿Quién les paga? Rangel Gómez, son unos corruptos. Entonces tienen que estar fuera. Entonces, se pueden calentar conmigo, me pueden odiar, me pueden sacar, lo que ellos quieran hacer conmigo, pero lo que sí no voy yo es hacerme cómplice de tanta sinvergüenzura, de tanta vagabundería, porque parte del cambio, Nitu, por el que uno está trabajando, por lo menos por el que yo trabajo, desde hace, no ahora, desde hace muchos años, y a esa cruzada a la que yo he estado invitando permanentemente para recuperar este país, ética y moralmente, valores, que es lo que nos hace falta, muchos valores. Entonces, bueno, tener que tragarme mis palabras, morderme la lengua, tener que reventarme por dentro para tener que ser cómplice de compañeros que dicen estar con uno y en definitiva tienen sus vasos comunicantes también con la corrupción. Y ese es el caso del Estado Bolívar, es el caso de Anzoátegui, o el caso de Sucre, o el caso de El Zulia, bueno, donde nos hemos visto frente a esta situación. ¿Por qué mi insistencia y mi convocatoria está cruzada de todo el país? Porque después de oír esa cochinada del audio y presentándole el informe como un vulgar traidor a la patria, agente del G2 cubano, este señor Mario Silva, en ese audio que oímos, después de oír el audio de Ruperti, bueno, cualquiera puede decir entonces, bueno, Venezuela no tiene salida. Venezuela está liquidada. Venezuela sí tiene salida. Aquí hay reservas morales. Aquí están los trabajadores, los que se ganan su vida con el dolor de con el sudor de su frente, con su esfuerzo, con su familia. Aquí están las mujeres, las madres, los jóvenes que quieren y sueñan con un país distinto. Esa es nuestra reserva. Aquí está gente como tú, comunicadores sociales, luchadores. ¿Pero qué le dice Andrés Velázquez, por ejemplo, a esos trabajadores que de repente, y hay que entenderlos, que necesitan su 15 y último, ¿verdad? Para alimentar a su familia, para pagar el colegio, para la medicina. Y de repente viene un corrupto de estos y le dice, mejor se calla la boca porque si no lo raspo. ¿Cómo ha pasado? Se calla la boca y va para la marcha y se pone la franela roja. Y va para la marcha, se calla. ¿Qué le decimos a esa gente? Yo creo que esto tiene que terminar. Yo creo que esto tiene que terminar. Yo sé de la necesidad que la gente puede tener en un momento determinado y el temor, porque el ser humano, bueno... ¿Y qué hacemos con el temor? Porque la gente te dice, entiéndeme, tengo miedo, ¿qué hacemos con el temor? Bueno, yo creo... ¿Seguimos de temor en temor? No, yo creo... El país debilitándose y deteriorándose. Echar el temor en un morral. En un morral. Ponérselo a cuesta, pero salir adelante. Y yo voy a decir esto, yo creo que estamos en un momento en que estos sectores que son reserva moral, que son en definitiva el futuro de la patria, que son esos universitarios,
esos estudiantes, esos profesores, trabajadores, que en definitiva también están batallando, como sé que lo hace un buen sector de trabajadores en el Estado Bolívar, y las amas de casa y las madres, que requerimos un poco de calle. Que me está dando una primicia, diputado, porque aquí más bien... Yo creo que, por ejemplo, te pongo... Aquí han dicho que no podemos salir mucho no, a la calle y nos pongo este ejemplo. No, pongo este ejemplo. Por eso me quito el sombrero ante los estudiantes. Pongo este ejemplo, Nito. Ajá. Allí está el TCJ. No responde. Aquí hay un reclamo, el del 14. Esa elección para nosotros no está cerrada. Está allí, latente, un reclamo. Yo quiero que el TCJ responda. Y vamos, yo creo, Andrés Velázquez cree, la causa R cree, que requerimos de un poco de movilidad, de presión en la calle para el TCJ o para cualquier otro lado, pero tenemos de alguna manera que mostrarle al mundo que este no es un pueblo, bueno, demasiados pasivos Pero, somos diputado, nosotros, digo yo. No solamente es que no sabemos quién ganó, bueno, yo sí sé quién ganó el 14 de abril. Bueno, el 14 de abril ganó Enrique Yo sí sé quién Capriles. ganó. Así es. Pero es que parece que el señor que está en Miraflores es colombiano. Ahora dicen cu, por el pajarito. También. Cucuteño. Bueno, imagínate. Así le llaman ahora. Bueno, Cucuteño. y esa duda, Entonces, ¿cómo es eso? esa ¿Cómo duda vamos a comienza a tenerla toda Venezuela. Y entonces Ajá. nos vamos a quedar en las casas Quiere esperando. toda Venezuela, y eso obliga al gobierno nacional, al Ministerio de Comunicaciones, al señor Ernesto Villegas, ministro, se lo hacemos desde aquí el llamado, muestren la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Pero ¿por qué es que no la muestran? Muéstrenla, quítenle la angustia a los venezolanos, a esa gran cantidad de venezolanos que hoy están afirmando, bueno, es una especulación, es mentira. Bueno, corten eso rápido, con Yo le pregunto a usted, presentando ¿dónde nació Andrés Velázquez? en Puerto La Cruz. Que, bueno, no me diga el año porque no me interesa, pero nació en Puerto La Cruz. Así es. ¿Qué municipio? En la parroquia Pozuelo. No, porque yo nací en Caracas, parroquia El Recreo. En Sotillo salí. Sí. Aquí todo el que nació, aquí la gente dice sus cosas rapidito, y dónde Así estudió, y en qué colegio, y quiénes son sus amigas. Y a este señor no se le conoce familia. No conocemos nada, no sabemos nada Sí. de él. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde están estos, aquellos? ¿Y dónde Sí. estudió? ¿En qué colegio? ¿Qué liceo? Así. Porque podemos decir lo que sea del difunto Chávez. Oye, pero todo el mundo sabía que le había vendido arañitas, que era de Sabaneta. Y él se encargaba de echar esas historias. Contaba, y Sí. la abuela Rosiné. Así es. Y la gente sabía su Pero este no tiene historia. No tiene historia. De infancia. Sí, señor. Porque puede estar en Cúcuta. Claro que está Así en Cúcuta. es. Está en Cúcuta. Mire, diputado, volvamos al tema. Porque usted sabe que aquí no hay corte, esto es como seguido. No sé cuánto tiempo nos queda, ¿no? Pero aquí no hay corte, si usted quiere tomar un poquito de agua. Pero volvamos al tema de Bolívar. Usted ha dicho que hay un tráfico de influencia del gobernador. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene ese gobernador ya ahí? Bueno, ya va, el gobernador tiene en el estado ya gobernando 12 años. 12. Sí, porque él estuvo 4 años al frente de la Corporación Venezolana de Guayana. Es verdad. Que, bueno, en definitiva, es cuando comienza a hacer sus reacomodos y a constituir su especie de mafia con la que controla el Estado, colocando su gente, sus piezas en Ferrominera. Este señor que está detenido. Bueno, así será la corrupción en el Estado Bolívar y en esas empresas. Que, bueno, no. Mira, subrayé esto. Esto es una declaración de Maduro. Ajá. Maduro dice, refiriéndose Al preso. al preso, pero esto no es para el ¿Cómo preso. es que se llama, que se me olvida? Raduat Sabat. Ajá, Roat Sabat. Ajá. Esto no es refiriéndose al preso. Uno lo lee entre líneas. Porque y, todos tienen esos nombres. bueno, yo no sé. Mustafa es Sí. otro que usted no, todos son. Es otro, ese también está involucrado. Porque digo, uno Sí. de tarea Alzheimer, Mustafa, Roat Sabat. Ajá. Entonces, todo es como unos nombres así como, ¿qué pasa? Bueno. Nos invadieron. Sí. Ajá. Bueno, dice Nicolás Maduro, y esto lo cito para que vean el calado, la profundidad.
¿Qué estará pasando de barbaridad en Guayana, en esas empresas básicas y en Venezuela? Que Maduro se plantea una guerra contra la corrupción y dice, está involucrado en mafia por todos lados en las empresas básicas. Y entonces, refiriéndose a pero esto no es para él, esto es para Rangel Gómez, porque este presidente de Ferrominera no es el que está involucrado en todas las empresas básicas, es Rangel Gómez. Y dice, si estuviéramos en tiempos de independencia, su gobierno habría hecho pasar por las armas a todos esos bandidos corruptos. Imagínate tú el tamaño de la corruptela que tenemos en el Estado. O sea, que Maduro dice que el gobierno anterior es corrupto. Así es. O sea, el que porque a él lo bautizaron, vamos a decir así, como el sucesor. Así es. O sea, su padrino es un corrupto, es decir, el difunto es un corrupto, porque él está hablando ahora, por ejemplo, de eso. Y eso está enquistado en este país hace Bueno, es que la corrupción, ¿de dónde viene? Se generó ayer. La quiebra de esas empresas de Guayana por la corrupción. Hoy titula, esto me lo traje porque hoy, Correo del Caroní. Vamos a ponerlo. Correo del Caroní. Vean este titular. Denuncian Desde el 2011, trabajadores denunciaban irregularidades en Ferrominera, o sea, desde el gobierno de Hugo Chávez Así Frías. es. De manera que este reportaje que está aquí, de Clavel Rangel, relata paso a paso cómo la corrupción se tragó a Ferrominera del Orinoco, que era, en nuestra opinión, una de las empresas más solventes que tenían el Estado venezolano. Esa, Edelca era la otra. ¿Pasan en huelga y qué pasa? Entonces, bueno, porque los trabajadores no les pagan, no tienen ni para pagarle la semana, la quincena. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas empresas? ¿Qué hacen? Porque Bueno, yo todos los días oigo que están en los portones, que están parados, que no nada, no hacen nada, entonces, o no están produciendo. entonces, por eso es que no hay cabilla. No hay cabilla, Ajá. no hay cabilla. Bueno, ahorita Ferrominera, Sidor, Sidetur, las briqueteras, le deben a Ferrominera. Ferrominera no les envía mineral de hierro, no les envía briqueta, estas no pueden producir. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que ahora hay que importar. Y ojo, hago la siguiente denuncia. Ahorita, DIN, SEBIN, Gobierno Nacional, a quien le competa, Nicolás Maduro, van a traer ahorita, autorizaron, la compra de aluminio. ¿Ya no producimos aluminio? No, van a traer aluminio para abastecer el mercado nacional. Advierto. Pero nosotros no somos productores de aluminio. Sí, éramos, ya no ¿Y lo no somos. exportábamos aluminio? Exportábamos, ahora importamos. No. Entonces, vamos a traer aluminio, pero alrededor de esta importación que se va a hacer, que es un buen tonelaje, una buena cantidad, para abastecer todo el mercado nacional, se está montando una de las operaciones de guiso que ustedes no tienen, bueno, a lo mejor se lo imaginan, ni idea, con los dólares de Cadivi. Entonces, ojo, Marcano, presidente de Alcázar, tú eras de la causa R antes. Eso no fue lo que te enseñamos en la causa R. Andar acabando con empresas y andar robando y metido a corrupto. Porque tú sabes que eso en la causa R es una cosa que se combate. Bueno, ese presidente de la empresa Alcázar, que se llama Marcano, está guisando en esta operación. Usted Entonces, lo dice ojo, con absoluta responsabilidad. con absoluta responsabilidad. Ojo, a meterle el ojo a eso, porque hay que tumbar ese guiso que tienen allí. Hay que tumbarlo, definitivamente. ¿Por qué tenemos que importar y no más bien producimos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no es conveniente? ¿Por qué no es conveniente producir para esta revolución que todo lo ha acabado y ahora todo lo importa? Bueno, esto es lo que yo llamo una revolución ruinosa. Y una falsa revolución. Porque una revolución con corrupción no es tal. Esto es una revolución llena con una pila de ladrones por todos lados. Eso no puede ser calificado de revolución. Y todo esto tiene que ver en general con la economía y con ese Pero ¿cómo vamos sin... ese tarugo, ese tapón ideológico que esta gente tiene, creyendo en
en mecanismos o sistemas económicos que está demostrado ya fueron derrotados y fracasaron en el mundo y que hoy nos los quieren vender a nosotros como una cosa novedosa del socialismo del siglo XXI. ¿A dónde nos ha llevado este operativo económico o esta economía? Empresas que estaban en producción, bueno, al piso. Decidieron fortalecer economías en países amigos, afectos ideológicamente, porque cada importación que haces destruye tu aparato económico interno, desbaratas la fortaleza de empleo que tú puedas tener y fortaleces en el país que traes, criticando aquí a capitalistas y engordando capitalistas de esos otros países. Al tema del principio. Entonces esto es una ola, un círculo de corrupciones y un círculo de complicidades, porque permitimos de una u otra manera a los venezolanos, porque mientras no me toquen a mí, no importa, que eso fuera pasando. Primero era porque eran latifundistas y dejamos que pasara. Después fueron empresarios, grandes empresas, y dejamos que pasaran. ¿Y terminó en qué? En quitarle pequeños estacionamientos a gente de zonas como Santa Rosalía, por ejemplo, para hacer unas viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que de verdad es una cosa deplorable como las han hecho. Y no sabemos incluso la fortaleza de ingeniería que puedan tener esas edificaciones, ¿verdad? Y no dijimos nada tampoco. Nos fuimos como entregando y entregando los venezolanos. Y fíjense ahora los medios, que es un tema que a mí en particular me toca. Los medios los han ido comprando. ¿Y quiénes los compran? Empresarios que se han enriquecido a la sombra de la corrupción de este boliburgueses. Esos son los boliburgueses. Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Los seguimos visitando esos medios y seguimos declarando de esos medios. De la inmensa, usted sabe que la inmensa mayoría de los medios independientes en Bolívar, como en las diferentes regiones del país, están siendo compradas por boliburgueses. No, Periódicos, radio, televisoras regionales. Y yo le pregunto, ¿para qué se está armando este gobierno, o mejor dicho, este régimen de medios de comunicación? ¿Para qué? Bueno, será ¿Qué están preparando? Para esconder las torpezas por un lado, para esconder quizás la represión que preparan, porque este es un país que yo creo poco a poco va a ir elevando su protesta. Yo estoy convencido de eso. Una ama de casa que no encuentra papel toalé, no, toalla sanitaria, una ama de casa que no encuentra café, una ama de casa que no encuentra mantequilla, una ama de casa que no encuentra pollo. Y ahora hay un problema con los teteros. Sí. Ah, bueno, esa es otra de las locuras. Una guerra al tetero, una guerra contra los bebés. Sí. Porque, bueno, es una cosa loca. Pero una cosa loca, como todo lo de este gobierno. Una cosa sin pie ni cabeza, un disparate, pues, esto de los teteros. Sí. Bueno, yo te digo lo siguiente. Uno se ríe, pero es que de verdad es como... El día, yo ruego a Dios que no llegue a pasar. Yo soy católico creyente. Que no llegue a pasar una desgracia en un supermercado por allí, aquí en Caracas, que una gente se malogre o alguien pierda la vida peleándose por un rollo de papel toalé o por un pollo o por un pote de mantequilla. Sí, lo estamos viendo. Sí. No, pero que no ocurra una desgracia. Sí, pero la gente porque se está por un pollo. Eso va a generar una situación de espectaculares, grandes dimensiones de protesta en este país. El gobierno está jugando con candela. Este es un gobierno que no respeta a los sindicatos. Ahorita, el conflicto de los trabajadores de Ferrominera, parte del documento de acuerdo para levantar el conflicto, además de que le van a reconocer los días caídos, pagarle las cosas que le deben, pero uno de los puntos es que el sindicato tiene que ser reconocido como interlocutor de la empresa con el patrono. Si eso es lo normal, claro, eso es lo lógico. En un país democrático, claro. Eso es lo lógico. ¿Cómo va a ser? Bueno, estamos en un mundo al revés. ¿Cómo es que tú me vas a firmar un documento para yo poderte exigir que me reconozcas el sindicato? Entonces,
están cada día más avanzando, atropellando, bueno, diciendo cada disparate, cada locura que la gente va metiendo en esa lista y acumulando. Yo oí a Maduro decir que las personas, toda esa cantidad, es una falta de respeto para quienes allí perdieron la vida, esos trabajadores, las familias que vivían alrededor, el desastre de Amay. Dijo Nicolás Maduro que eso fue consecuencia de un ataque imperialista, de un ataque. Eso no fue un accidente, no. Eso fue un misil que llegó ahí. Eso fue un misil que tiró el imperialismo para acabar. Por Dios, chicos, ¿hasta cuándo creen que nosotros somos pendejos? Somos estúpidos en Venezuela. Ok, eso es. Yo creo que nos están viendo la cara. Yo creo que nos están viendo la cara y se equivocan. Bueno. Se equivocan, porque yo soy de los que creo que por más que uno quiera decirle a la gente, bueno, vamos con cuidado, vamos con esto, yo soy un hombre que creo en la Constitución. Yo creo que las salidas de este país tienen que ser constitucionales y democráticas, pero yo soy de los que creo y estoy convencido que esta situación que estamos viviendo nos va a llevar a situaciones mucho más complejas, mucho más delicadas, porque un país de corruptos, un país donde el dinero que se roba el corrupto es el dinero que deja de llegar al hospital, es el dinero que deja de llegar a la escuela, es el dinero para reparar la calle o para construir la cancha o reparar la cancha deportiva, o es para reparar la calle, hacer una cerita, poner una plaza bella. Para arreglar el hospital, para que tenga para medicamentos, para eso. Eso es por un lado. Desabastecimiento, corrupción, la violencia criminal, el malandraje suelto matándote en cualquier rincón del país. Bueno, la situación es grave y mientras tanto lo que molesta, ¿puedo decir aquí una grosería? Sí. Sí. Sí, sí, dígala. Bueno, lo que arrecha. Ay, pero eso no es grosería. Es que mientras el pueblo está sufriendo, los corruptos y sus testaferros se dan vida de príncipes, se dan vida de reyes. El caso de Guayana, el de este testaferro del gobernador Rangel Gómez, Mostafa, o Yamal Mostafa. Hay uno de ellos está involucrado en el caso de corrupción de la ferrominera del Orinoco. Y le doy pistas al DIN y al SEBIN. Investiguen el costo del contrato por acarreo desde los muelles de Mineral de Hierro, desde los muelles de Ferrominera hasta Boca Serpiente en la estación de transferencia. Por favor, métanle la lupa a eso, investiguen eso. Investiguen a los intermediarios, que no tenía por qué tener intermediarios Ferrominera del Orinoco para vender su mineral, sino colocarlo directamente a las empresas. Entonces le dieron a un montón de intermediarios cupos de mineral de hierro con unos descuentos extraordinarios y que ellos inmediatamente a las 3-4 horas estaban vendiendo a precios internacionales. Investiguen todo el detrimento, por supuesto, de Ferrominera y el país. Investiguen el movimiento de aduanas en Ferrominera y compras en Ferrominera del Orinoco. Y vayamos al aluminio. Lo del aluminio es escandaloso. Las empresas que tienen una mafia y un control del aluminio permanentemente, y ahora involucrado el yerno del ciudadano gobernador. Es decir, el gobernador a través de su familia se vende él mismo a la gobernación. Él tiene cupos de aluminio, es todo un entramado de corruptela. No, porque usted tiene tantos años, yo lo vengo oyendo hace tantos años hablar. Bueno, ellos han dicho que se lo demuestren, que ellos no están metidos en eso. Esto que yo tengo aquí, bueno, estos son documentos, correos cruzados entre unos y otros, donde se están cobrándose entre ellos. JB Commodities, esta es una empresa, esta es otra, AB Aluminium. Bueno, en definitiva, aquí están las distintas. Bueno, esto es lo del señor Carlos Rodríguez
Piazza. Aquí está demostrado que efectivamente... Y todo eso fue lo que usted le llevó a la sí, fiscal. Que esto no es especulación. Y por primera vez se está mostrando que efectivamente la familia del gobernador está metida, está involucrada en los negocios. Ese familiar del gobernador, junto al otro testaferro, Yamal Mostafa, esos tienen periódico, compraron aviones Citation. Para sus fiestas privadas llevan a los artistas más famosos, Chino y Nacho, mientras ese pueblo pasa hambre, mientras el desempleado anda desesperado viendo a ver qué encuentra, buscando qué hacer para llevar algo de comer, esta gente se da la vida de reyes. Esto le venden balones de fútbol, pero cuando te digo balones no es 20 balones, 50.000 balones comprados en México, en una empresa del yerno y la hija del gobernador, morrales, bicicletas, estoy hablando de 30.000 bicicletas, estoy hablando de 30.000 tanques de agua, todos traídos. Entonces, y pagados por el gobierno venezolano con divisas venezolanas. Fíjese, nos quedan escasamente unos minutos, 5 minutos. Y yo quiero hacerle 2 preguntas. La primera, acabamos de ver y de celebrar de alguna manera a los venezolanos la puesta en libertad, vamos a decir así, de la jueza Fiuna. La puesta en libertad entre comillas y en paréntesis, porque no puede hablar de su caso, porque no puede salir del país, porque se tiene que presentar cada 15 días y porque además no puede tuitear. No puede tuitear. En ninguna parte yo he estado leyéndome el... Eso es como el chiste del perrito cubano que se escapó en una balsa y llegó a otro país y los otros perros lo recibieron y le preguntaron, bueno, ¿y qué pasó? ¿Te estabas muriendo de hambre? No, allá el patrono me daba mucha comida. Bueno, y entonces, ¿te daba mucho palo? No, allá hay una ley que protege los animales. Y entonces, ¿qué pasó? Pues no habían perras que te pusieran a tu lado, una novia, una perrita. No, sí, las mejores me las traían. Bueno, ¿y por qué te escapaste? Porque no me dejaban ladrar. Imagínese, igualito, tal cual. No dejan a la jueza Fiuna poner Twitter. No. ¿Qué le parece? No. Bueno, en este país está pasando de todo con el Twitter. Porque a la juez no la dejan poner Twitter, a otros lo votan por un Twitter. ¿No? Entonces imagínense lo importante en que se ha convertido el Twitter. Ese pajarito sí es importante, ese sí es importante. Entonces, bueno, yo quería escuchar su opinión con relación a ese desaguisado. Bueno, eso es, y me das la oportunidad de hablar de un tema que ha abordado la mesa y de la cual tiene la responsabilidad de llevar esos casos nuestro compañero Leopoldo López, que es un perseguido político. Leopoldo López es un perseguido político, imputado 2 veces, andan buscando la manera de cómo hacerlo preso. Bueno, perseguido pero Richard Mardo. No lo toca. Ajá, perseguido Richard Mardo. Bueno, Pedro Carreño, que sale por ahí para los estados a investigar gobernadores de oposición y a ofrecerles cárcel y todo. Bueno, él descalificó estas denuncias de una vez cuando yo las presenté en la Comisión Permanente de Contraloría. Yo espero que, tal como se ha prometido en la Fiscalía General de la República, se haya nombrado ya para esta semana un fiscal con competencia nacional. Ojo, no de Guayana, porque allí los tiene controlado el gobernador. Fiscal con competencia nacional en materia de corrupción. Okay. Y quiero ver, yo sigo soñando, sigo con mi sueño de ver alguna vez funcionando a nuestras instituciones, porque eso tiene que ver con la democracia, Nitu. Si las instituciones que deben ser del Estado, no del gobierno y no del partido político que gobierna, del Estado, si no funcionan, ningún ciudadano tiene garantía a sus derechos. Pues entonces, esa batalla tenemos que darla. Yo sueño con eso. Claro. La democracia venezolana será democracia cuando tengamos de verdad autonomía en nuestros poderes públicos, libertad de nuestros poderes públicos, y donde esos poderes públicos actúen con la libertad necesaria para que puedan garantizarle a cada ciudadano su derecho, porque de lo contrario no va a funcionar. Claro, fíjese que con todas las críticas que se le pueden hacer a la Cuarta República, y se le pueden hacer muchas, en la Cuarta República se enjuició un presidente en ejercicio.
Así es. Se le despojó de su cargo y se le sentenció. Eso ya es una gran diferencia con esto. Fíjese, y su propio partido incluso, su propio partido fue el que lo denunció. Ya para terminar, porque ya no sé ni cuántos minutos llevamos, pero ya estamos terminando. Usted me decía al principio que le parecía que faltaba un poquito de calle para presionar al Tribunal Supremo de Justicia que no nos da una respuesta con lo que pasó el 14 de abril. Pero es que fíjese, ¿no? Eso es verdad. Pero es que por el otro lado ya están llamando ustedes, los de la Mesa de la Unidad, unas elecciones el 8 de diciembre y no tenemos respuesta el 14 de abril. Entonces, hubo fraude, se dice que hubo fraude, oye, pero vamos a ir con el mismo Consejo Nacional Electoral, que por cierto, esos rectores tienen el tiempo vencido ya, con las mismas condiciones, con el mismo rep, con la misma maquinita, con todos los vicios. Entonces, ¿qué le dice usted a esa cantidad de venezolanos que piensan esto que yo le estoy diciendo? Yo no soy sino la voz de los que no tienen voz. Okay. ¿Qué le dice usted a esa cantidad de personas que dicen, oye, ¿hasta cuándo nos van a nosotros a llamar a unas elecciones si nos están diciendo que hubo un fraude? Lo primero es que antes había una teoría, Nitu, de no meterse con el CNE para no desalentar a los electores. Okay. Eso fue hasta el 16 de diciembre del año pasado, con la elección de gobernadores, donde yo, que fui asaltado una vez más, víctima de esta quinta república, víctima, porque si aquella robaba elecciones, esta también, y esta más, con el cuento de la sofisticación de la tecnología y cosas por el estilo. Entonces, el 16 de diciembre yo denuncié un fraude en el Estado Bolívar y señalé y dije que bueno, el CNE había cometido tales y tales y tales y tales errores e irregularidades. Y eso permitió, y acordamos en la mesa, nosotros no vamos a callar para este proceso próximo las irregularidades del CNE. Y nos permitió entonces, con una Liliana Hernández, con un Carlos Vecchio, esos dos batalladores, Liliana, que tú conoces, claro, son una guerrera, y con Carlos Vecchio, un abogado bien formado, bueno, dieron su batalla, denunciaron, incluso ellos creían que no íbamos a denunciar porque podía espantar a la gente, lo del... la clave que tenía las claves el del PSV, eso es, lo pusimos también en conocimiento de la gente y diciendo, si la gente nos ve reclamando, denunciando, forcejeando con el CNE sobre todo eso, la gente va a echar para adelante. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Frente a esas irregularidades, Enrique se fajó y toda la Mesa de la Unidad interpusieron las impugnaciones que están allí esperando respuesta. Eso tiene que estar acompañado, en mi opinión, por calle. Como tiene que estar acompañado, la lucha de los universitarios, la de los trabajadores. Que no ha lugar. Bueno, pero eso es precisamente lo que te debe dar el coraje necesario para empujar, Nitu. Porque lo grave de esto es que el gobierno, por esa vía de no contestarte, de no resolver, ¿qué busca? Desalentar. Aquí el juego también es de aquel lado para acá. Desalentar a la gente para que no participe, a ver si le dejamos el campo libre, como ocurrió el 2005 con la Asamblea Nacional, donde después hicieron caída y mesa limpia. Por Dios, no. Vamos a darle duro, tenemos ese reclamo allí, sabemos cuáles son las irregularidades, sabemos cuáles son los guisos que ellos pretenden hacer, y con ese conocimiento, poniéndonos adelante, haciéndole saber al CNE, forcejeando con ellos para buscar soluciones a esas irregularidades que ya tenemos metidas en los tribunales, bueno, con eso tenemos que empujar adelante. Y convivir, ¿qué más vamos a hacer? Convivir con eso. Pero ojo, o sea, no podemos... No amilanarnos con eso, pero eso para mí tiene que estar acompañado de la pelea. Bueno, llamen a la calle. De la pelea. Llamen y peleen. Yo creo que la corrupción amerita la corrupción, definitivamente, que la gente esté, que se hagan actos en Venezuela por la decencia y la moral, por recuperar nuestros recursos públicos, por desalojar a los corruptos, que se hagan movimientos en solidaridad con los profesores, con los trabajadores, con
con nuestras amas de casa, contra el desabastecimiento. Este país, porque de lo contrario corremos el riesgo de acostumbrarnos. Pero fíjense Ojo, una cosa. es una cosa delicada, y que el que me esté oyendo, no es que yo me volví loco de la noche a la mañana, es que esto lo vengo, bueno, madurando desde hace días, porque en definitiva la protesta, o mejor dicho, lo que venimos diciendo en el discurso, tenemos de alguna manera que darle calor Pero hay una de protesta pueblo. de los estudiantes. Hay una protesta. ¿Qué le dice usted a los estudiantes? Ah, por cierto, hay un diputado, William Dávila, que se acaba de... Sí, se de sumó en un incorporar ayuno por en un 24 ayuno. horas. Claro. Bueno, Sí. pero los acompañó. Exacto. Los jóvenes están de alguna manera haciendo lo que usted dice, ellos en su estilo, por supuesto, que es estas huelgas de ayuno que están haciendo, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Frente a un gobierno que no oye a las universidades, ¿qué tenían que hacer las universidades? Dar una demostración pública de desacuerdo. A lo mejor hay un arreglo mañana porque es que aquí no hay y lo plata, levantan. Porque es que aquí no hay plata para Oye nada. tú lo siguiente, a lo mejor se firma un acuerdo hoy o esta noche o pasado mañana, pero lo que yo reivindico de todo eso, más allá del acuerdo que pueda hacerse, porque a lo mejor nunca será total para complacer a los profesores y a los jóvenes, pero lo que yo reivindico y de eso es que en definitiva tuvieron que pelear. Bueno, tuvieron que hacer la huelga. Los trabajadores de Ferrominera tuvieron que pelear para poder tener, reconocimiento de su sindicato, qué lamentable, qué pena, qué dolor, y que les reconocieran los pagos caídos. Contra los corruptos, bueno, yo creo que la gente que va a un hospital y no encuentra medicamentos tiene que estar caliente con los corruptos en Venezuela, porque, yo repito, dinero que se coge, un bolívar que se robe, un funcionario público corrupto, es un bolívar que deja de llegar a un hospital. Un gobierno que le ha entrado billones de dólares, $100 el barril. ¿Qué hizo los reales? ¿Por qué es que estamos en este desastre? ¿Por qué es que los hospitales están como están? ¿Por qué es que la inseguridad que hay, las policías sin armamento, desabastecimiento, las calles destruidas, los puentes rotos? ¿Qué pasó? ¿Se lo cogieron todos estos señores para su bolsillo? Te voy a decir algo, y esto es lapidario. El 40% del presupuesto público nacional, regional y municipales se pierde en las cañerías de la corrupción. Esa es la realidad. La corrupción devora en el país el 40% del presupuesto nacional. Se lo devora, se lo traga. Diputado. Esto no puede ser. Y por el camino que vamos no tenemos salida. Allí está. Anualizada la inflación, llevamos ya 32%. Sí, de mayo del año pasado a este mayo. Y en lo que va de año ya estamos en el 20% prácticamente. Entonces, ¿qué salida tenemos? Este gobierno no puede. Maduro está incapacitado. Él y su equipo están inhabilitados para, con este modelo, sacar al país adelante. Métale el ojo a la nacionalidad, porque si no nació en Venezuela y se nacionalizó, no puede ser presidente. Ojalá y limpien esa cloaca de corrupción. Yo creo que todo el país tiene que acompañarnos en esto. Claro, entre todos. Toda una cruzada por levantar ética y moralmente a Venezuela. De lo contrario, aquí no hay cambios. Bueno. Podemos hablar de cambios, pintar esquemas políticos bonitos, pero sin esos valores no vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias, ¿verdad, diputado? Vale. Otra vez, porque bueno, sé que se vino en este día tan importante Sí, señor, a acompañarnos pero aquí estamos. aquí en La Patilla. Valió la pena y Claro. bueno, estar aquí contigo y comunicarnos con el país a esta hora por este Ahora lo voy a medio. invitar a que se tome un café por el Día del Padre. Vale. Vale. Ok. Miren, muchísimas gracias, de verdad, a todos los amigos que nos han seguido hoy a través de Semillas de la Patilla. Y quiero darles las gracias también a confirmado.com.be, que está haciendo esta transmisión, igualmente a 25 segundos, para decir que se conectaban con La Patilla para que